Buenos días compañeros y profesor, el día de hoy junto con mis compañeros les vamos a presentar los marcadores enzimáticos tumorales, específicamente la enolasa neuroespecífica, lactato deshidrogenasa y el antígeno prostático específico. La enolasa neuroespecífica es una enzima que participa en la glucólisis, específicamente en la reacción 9, donde se tiene que deshidratar el glicerato 2-fosfato por la activación de la enolasa que usa el magnesio como cofactor y va a formar el precursor del piruvato, que es el fosfoenolpiruvato. Deshidratarlo quiere decir que sale una molécula de agua. También participa en la reacción inversa de la gluconeogénesis y tiene dos funciones. En eucariotas es una función más o menos morfológica para regular los filamentos del citoesqueleto, y en los mamíferos en la proliferación celular. Por eso la encontramos elevada cuando hay un tipo de cáncer, ya que se trata de una proliferación celular. El lactato de deshidrogenasa también es una enzima y va a participar en la glucólisis anaeróbica. El lactato de deshidrogenasa se va a usar el NAT como cofactor y se va a oxidar para convertir el piruvato al lactato. Y recordar que esta es una reacción reversible. Luego está el antígeno prostático específico, que es una proteasa sérica. Que sea una proteasa sérica quiere decir que es una enzima que puede romper enlaces peptídicos, y esta tiene la característica que lo hace usando moléculas de agua. Entonces se puede decir que también es una subclase de las hidrolasas. La función que tienen estas proteínas es la de la coagulación y la licuefacción de las seminogelinas, que las geminogelinas lo que hacen es formar como un saco o una matriz que luego de la eyaculación va a proteger los espermatozoides, y que luego de un tiempo la PSA se va a activar por la decisión o el corte de aminoácidos terminales, y lo que va a hacer es empezar a cortar enlaces peptídicos de esa matriz o ese saco ya anteriormente dicho, y va a dejar los espermatozoides libres. Reacciones que llevan a cabo. Enolasa neuroespecífica. Esta reacción es parte de la glucólisis y contribuye a la producción de ATP, que es vital para las funciones celulares, especialmente en las neuronas que requieren grandes cantidades de energía para mantener su actividad. La enolasa neuroespecífica desempeña un papel clave en el metabolismo energético neuronal al facilitar la conversión de intermediarios glucolíticos, lo que es fundamental para el funcionamiento adecuado del sistema nervioso. Reacciones catalizadas por la lactato deshidrogenasa. Conversión de piruvato a lactato. En condiciones anaeróbicas, o sea, baja en oxígeno, la lactato deshidrogenasa convierte el piruvato, que es el producto final de la glucólisis, en lactato, regenerando NAD. Este proceso permite que la glucólisis continúe al mantener el suministro de NAD necesario para la producción de ATP en ausencia de oxígeno. Conversión de lactato a piruvato. En condiciones aeróbicas, el lactato puede ser convertido de nuevo a piruvato, permitiendo su entrada en el ciclo de Krebs para una mayor producción de ATP. Antígeno prostático específico. Aunque el antígeno prostático específico no cataliza reacciones en el sentido clásico como las en las enzimas, se puede decir que participan en la degradación de ciertas proteínas mediante la actividad proteolítica. Esto incluye la descomposición de proteínas de la matriz extracelular y otros sustratos, lo que puede influir en la movilidad celular y la invasión en el contexto del cáncer. Bueno, en el caso de la enolasa neuroespecífica, esta está presente en altas concentraciones, como lo dice su nombre, pues en el sistema nervioso central, donde cumple funciones esenciales en el metabolismo celular de neuronas y también de células gliales. Estas pues son un tipo de células del sistema nervioso que le dan soporte y protección y también nutrición a las neuronas. Y pues como las neuronas básicamente dependen de la glucosa para obtener energía, la enolasa neuroespecífica es fundamental para esto, y también en cuanto a la homeostasis neuronal, asegurando la estabilidad funcional del sistema nervioso. También la enolasa neuroespecífica se encuentra en células neuroendocrinas, como lo son las células de Kulczynski o células K, que liberan hormonas y neurotransmisores en respuesta a estímulos específicos. En este caso, la enolasa neuroespecífica es un marcador importante en la detección de tumores neuroendocrinos, ya que pues cuando estas células se proliferan de manera normal, se libera este marcador en la sangre y pues en niveles elevados.
Bueno, ahora hablando sobre el lactato de deshidrogenasa, este es una enzima clave que se encuentra en casi todos los tejidos del cuerpo y su función es crucial para el metabolismo energético. En el corazón, el lactato de deshidrogenasa se localiza principalmente en el tejido miocárdico, donde los cardiomiocitos dependen básicamente de esta enzima para convertir el lactato en piruvato durante periodos de actividad intensa o también pues en ocasiones de isquemia. Cuando hay un daño al corazón, como en un infarto miocárdico, las células liberan este lactato de deshidrogenasa al torrente sanguíneo, aumentando pues claramente sus niveles que pueden ser medidos para evaluar la salud cardíaca e identificar grados de lesiones. Lo mismo pues sucede con los músculos esqueléticos y diferentes órganos como lo son el hígado, los riñones y pues en el caso de este segundo se encuentran en las células epiteliales que recubren los túbulos renales y pues también en los pulmones está presente en las células alveolares y epiteliales. Listo, por último, el antígeno prostático específico, pues como su nombre lo dice, se encuentra en la próstata y la próstata pues que es básicamente una glándula pequeña que es similar a una nuez que está ubicada justo debajo de la vejiga y rodeando la uretra. Es fundamental en el sistema reproductor masculino ya que produce el líquido prostático que nutre y ayuda al transporte de los espermatozoides. Para entender mejor pues la función y la producción de este marcador se deben entender también los tejidos específicos que están involucrados. En este caso, pues la próstata está compuesta principalmente por tejido glandular y tejido fibromuscular. El tejido glandular es el más importante, pues ya que es el encargado de producir este marcador. El tejido está conformado por glándulas tubuloalveolares que secretan la enzima, al igual que otros componentes del tejido seminal. Entonces, alrededor de las glándulas prostáticas se encuentra el tejido fibromuscular, formado por células musculares lisas y también tejido conectivo. Este tejido da estructura y también permite que la próstata se contraiga y expulse como tal el líquido prostático en la eyaculación. Ahora bien, contenemos los niveles normales de los marcadores enzimáticos que se encuentran en el metabolismo y en el cuerpo de un ser humano. El primero sería la enolasa neuroespecífica. El rango de este marcador se encuentra entre 14 nanogramos por mililitro. Eso significa que la persona no contiene ningún tipo de células cancerígenas en los pulmones. Listo. El siguiente marcador sería el lactato deshidrogenasa. Este se encuentra en valores altos para su rango normal, debido a que es el que analiza el líquido cefalorraquídeo, líquido pleural y líquido peritoneal. El siguiente sería antígeno prostático específico. Ese se encuentra muy bajo, desde 0,1 a 4 nanogramos sobre mililitro. Este marcador es el que tiene la función de analizar si existe algún tipo de cáncer en el cuerpo humano. Bueno, hablando del tema de patologías diagnosticables, para el caso del antígeno prostático específico, por sus siglas PSA, podemos detectar un cáncer de próstata por medio de un análisis de sangre con el propósito de determinar el diagnóstico y evaluar la eficacia del tratamiento y verificar si hay recidiva, que sería la reaparición de la enfermedad. Para el caso de la enlonasa neuronal específica, por sus siglas NSE, podemos detectar un cáncer de pulmón de células no pequeñas y neuroblastoma, que sería el cáncer en las glándulas suprarrenales, por medio de un análisis de sangre con el propósito de determinar el diagnóstico y la respuesta al tratamiento. Para el caso del marcador lactato de deshidrogenasa LDH, por sus siglas, podemos detectar tumores de células germinativas, un linfoma, la leucemia o un melanoma, que sería el cáncer en las células melanocitos que otorgan el pigmento en la piel, y también un neuroblastoma. Esto por medio de un análisis de sangre con el propósito de determinar el estadio, el pronóstico y la respuesta al tratamiento. Bueno, para el caso clínico tenemos un hombre de 71 años, el cual ingresa con distensión abdominal, dolor tipo cólico irradiado a la región lumbar y la ausencia de evacuaciones. Al examen presenta un abdomen globoso y próstata aumentada con superficie irregular. Inicialmente se le diagnostica una obstrucción intestinal y una endoscopia revela un adenocarcinoma ulcerado. Debido al agravamiento de los síntomas, se decide realizarle una laparotomía exploradora, encontrando así una perforación intestinal, un tumor rectal de 5 centímetros y lesiones hepáticas, por lo cual se decide practicar una hemicolectomía ampliada con hilostomía y tras las complicaciones, una segunda cirugía confirma así una metástasis mediante estudios histológicos e inmunohistoquímicos. Además, con los marcadores positivos para antígeno prostático específico PSA y antígeno carcinoembrionario CEA. Las mediciones plasmáticas del PSA arrojan niveles significativamente altos, para el caso del PSA total de 247 nanogramos por decilitro y para el caso del PSA libre de 20,1 nanogramos por decilitro.
La biopsia prostática confirma un adenocarcinoma moderado a pobremente diferenciado con Gleason 8 e infiltración perineural, consolidando así el diagnóstico de cáncer de próstata metastásico. Y pues en este caso podemos ver que se subraya la importancia del PSA tanto como herramienta diagnóstica como pronóstica, ya que pues los niveles elevados se pueden asociar con la enfermedad avanzada o incluso como en este caso, una metástasis. Los rangos anormales del antígeno prostático específico varían entre 0.1 hasta mayor a 20 nanogramos sobre mililitro. Si presenta un PSA menor a 0.1 nanogramos sobre mililitro, se dice que es un nivel muy bajo. Por lo tanto, es observado en hombres que se han realizado prostatectomías radicales. El segundo es un PSA menor a 4 nanogramos sobre mililitro y es el PSA que se considera normal. El tercero es un PSA entre 4 nanogramos y 10 mililitros y hay un riesgo moderado de padecer cáncer de próstata, aproximadamente entre el 30% de probabilidad, y puede estar asociado también con condiciones benignas como la hiperplasia prostática benigna o la prostatitis. La siguiente es un PSA entre 10 y 20 nanogramos sobre mililitros. Hay un mayor riesgo de padecer cáncer de próstata entre un 50 y 70% de probabilidad. Y el PSA mayor a 20 nanogramos sobre mililitro es muy alto riesgo de padecer cáncer de próstata, es hasta en un 80 o 90% de probabilidad. Los tipos de muestras que se usan generalmente para identificar marcadores enzimáticos en el cuerpo humano o en el metabolismo pueden ser los siguientes. Los más comunes son en sangre. El primero es sangre venosa. Es el método más común y se utiliza para extraer sangre y la cual se analiza para determinar los niveles de PSA en el suero. Segundo, sangre. Una prueba de lactato hidrogenasa mide el nivel de lactato hidrogenasa LDH en una muestra de sangre. Tercero, sangre hemolizada. Las muestras de sangre hemolizadas pueden dar falsos positivos puesto que las hematíes son ricos en enolasa. Cuarto, orina. En algunos casos se pueden realizar pruebas de PSA en la orina, aunque son menos comunes. Quinto, líquido prostático. En ciertas situaciones se puede analizar el líquido obtenido durante un procedimiento de masaje prostático. Y sexta es la biopsia prostática. La biopsia prostática permite conocer, por así decirlo, los niveles de PSA, los cuales nos pueden dar una alerta de cáncer. El protocolo de las pruebas, el primero es la sangre venosa, en la que se extraen de 5 a 10 mililitros. Esta muestra se recolecta en un tubo de ensayo que inmediatamente se centrifuga para separar el suero, y si no se hace inmediatamente, entonces se tiene que almacenar a una temperatura de 2 a 8 grados centígrados y posteriormente se miden los niveles de PSA utilizando métodos inmunoquímicos. En la muestra de orina se tienen que recolectar de 30 a 50 mililitros de la primera orina o después de un masaje prostático, y para su análisis entonces se realizan pruebas de expresión genética como PSA3 o análisis de antígenos. En la prueba de líquido prostático entonces se realiza un masaje prostático para estimular la liberación de este líquido, que se recolecta en un tubo estéril y se envía inmediatamente al laboratorio para realizar un análisis citológico. Por último, en la biopsia prostática se realiza la preparación previa del paciente, que puede tener antibióticos para evitar la infección, se realiza la biopsia transrectal guiada por un ultrasonido y luego se extraen múltiples muestras de tejido de diferentes partes de la próstata, y finalmente esas muestras se fijan con formol para enviar al laboratorio a un análisis histopatológico.